chicos, pues hoy continuamos con la segunda charla del semestre. Les recordamos que las charlas van a ser quincenales en esta ocasión, cada 15 días. Y bueno, hoy tenemos al maestro en ciencias, Eduardo León Leiva, quien es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México, y ha trabajado en el área de biofotónica en técnicas de óptica aplicadas a la biomedicina y actualmente trabaja en el desarrollo de técnicas ópticas para el diagnóstico y tratamiento de cáncer. Es estudiante de doctorado en ciencias en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México, con doble titulación en la Universidad de Cantabria. Bueno, pues los dejo con él. Muchas gracias, Meli. Ok, buenas tardes a todos, buenas noches, ahí por donde anden, del otro lado, no sé. Bueno, efectivamente, pues ya como lo mencionó Meli, pues soy egresado de la Facultad de Físico-Matemáticas, licenciado en Física por parte de la UAP, y actualmente pues trabajo con técnicas ópticas aplicadas a la biomedicina, en este caso para tratamiento y diagnóstico de cáncer. Ahorita nos estamos enfocando un poquito más en la parte de tratamiento, que es la dosimetría de la luz. Entonces, bueno, vamos a empezar con la charla, espero pues les guste. Sale, entonces la luz la consideramos aquí como un arma contra el cáncer, ¿no? Básicamente así es el título de la charla. Antes de comenzar, siempre me gusta iniciar mis presentaciones con una frase, ¿no? Las frases en este caso, Meli, que me conoce, sabe que me encanta Disney. Entonces, pues bueno, aquí tenemos una frase de la familia del futuro que nos dice, en este lugar no perdamos demasiado tiempo mirando hacia atrás, camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas. Sé curioso, porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos. Y efectivamente, creo que todos aquí, pues, o la mayoría, estamos relacionados con la parte científica y creo que pues por algo estamos aquí, ¿no? Porque la curiosidad quiere ahí justamente alimentar ciertas cosas de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que trabajamos en la biofotónica? La biofotónica básicamente es un área de investigación relativamente nueva, digo, no de los 2000, pero sí aproximadamente del 2968, que surge de la invención del láser. Entonces es un área de investigación multidisciplinaria, emergente, sale en el cual pues obviamente combina áreas como la química, la biología, en este caso la física, y que abarca con todas las tecnologías basadas en la luz aplicadas a las ciencias de la vida y la medicina. De entre estas áreas que podemos ir detectando, pues básicamente son en la parte de imagenología, en la parte de biometría, bueno, creo que todo el mundo pues conoce pues ahorita estos oxímetros con la situación de la pandemia, ¿no? Del COVID. Entonces, pues todo el mundo conoce estos oxímetros. La terapia, que es justamente para el tratamiento de ciertas enfermedades, el diagnóstico y por último, pues la cirugía. Creo que la mayoría estaba relacionado con cirugías de láser, por ejemplo, en los ojos. Entonces, pues bueno, básicamente esto es lo que se trabaja o lo que se trata de investigar en la biofotónica. Como tal, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de enseñar o pretender a dar conocer con este trabajo? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre terapia fotodinámica, vamos a hablar sobre un poquito de cómo esta terapia pues, nos puede apoyar justamente para el tratamiento del cáncer, en especial con cáncer de piel, ¿sale? Entonces aquí lo que yo voy a realizar en este trabajo pues es obtener distribuciones de luz dentro de un tejido que presenta un carcinoma escamocelular. Adelante o más adelante voy a explicarles qué es un carcinoma, utilizando nanopartículas de oro. Entonces, para esto, pues yo necesito determinar la profundidad de penetración, ver qué ventajas tenemos y qué desventajas tenemos al usar nanopartículas al momento de propagar luz. Y pues antes de eso, pues obtener estas distribuciones espaciales para ver cómo es que se distribuyen específicamente en la afección de piel. Ahora, para esto, pues bueno, rápidamente voy a mencionar ciertos conceptos que son de suma importancia para poder entender cómo es que trabaja la luz con un tejido. ¿Sale? Entonces, un tejido lo vamos a considerar como un medio turbio, ¿vale? Como un medio anisotrópico. En este caso, dichos tejidos pues tienen ciertas propiedades o ciertas características ópticas generales, tal como la reflexión y la refracción, que bueno, creo que la mayoría conocemos, la absorción, el esparcimiento. Una manera de que nosotros podemos describir cómo es que se propaga la luz dentro de estos tejidos es utilizando de manera analítica una teoría que se emplea justamente para el tratamiento de esta distribución, que se le conoce como teoría del transporte radiativo. Al momento de utilizar este tipo de teorías,
o en específico esta teoría, pues básicamente tenemos cerca de 6, 7 variables que pues sí resulta un poquito compleja de resolverla. Para eso, pues muchas veces lo que buscan como tal otras personas es utilizar métodos numéricos que nos permitan quitarnos, haciendo ciertas suposiciones, que nos permita quitarnos estas variables y poder proceder a hacer simulaciones que nos permitan verificar cómo es la propagación de la luz dentro de estos tejidos. Para esto, pues se utiliza prácticamente el método de Monte Carlo, que es uno de los métodos numéricos que actualmente pues utiliza la mayoría de las personas involucradas justamente en esta área. Ahora, rápidamente, igual les voy a dar como lo que es el concepto de esparcimiento. El esparcimiento lo vamos a entender como el cambio de dirección de propagación de la luz en un medio turbio causado por la reflexión y la refracción de estructuras internas microscópicas. ¿A qué nos vamos a referir con estas estructuras internas microscópicas? Pues como sabremos, digo, si recordamos de las clases de biología, pues nosotros estamos compuestos por células. ¿Sale? Entonces estas células justamente van a actuar como estas estructuras internas que van a generar estos fenómenos de luz, de reflexión y refracción. Acá pues vamos a estar viendo básicamente que tenemos dos tipos de esparcimiento, perdón, el esparcimiento de Mie y el esparcimiento de Rayleigh. El esparcimiento de Rayleigh, pues creo que la mayoría lo conocemos, que es una descripción del por qué el cielo se ve azul y cosas de ese estilo, ¿no? El esparcimiento de Mie es básicamente para partículas muchísimo más pequeñas que perdón, para partículas que son parecidas a la longitud de onda o incluso pueden ser mayores. ¿Sale? Entonces, vamos ahora con el proceso de absorción o la absorción como tal. El proceso de absorción de luz es la transformación de la energía luminosa en alguna otra forma de energía. Generalmente, pues la absorción se transforma en calor a medida de que la luz pues va viajando a través de los tejidos. La absorción básicamente en un tejido es el evento principal que me permite que un láser u otra fuente de luz cause un efecto potencialmente terapéutico o en su defecto dañino en un tejido. Adelante vamos a ver del por qué puede causar este tipo de defecto, ¿no? Acá como podemos ver, pues bueno, existen varias técnicas, entre estas hay una parte que se le llama espectroscopía de absorción, donde nosotros podemos determinar el espectro de numerosos compuestos o de numerosos fluidos. ¿Sale? Digo, aquí pues lo vemos de manera física en la figura 4, pero pues bueno, esto se analiza básicamente en un detector, se analizan las señales y nosotros podemos ir verificando ahí algunos cambios que se están o que se tienen conforme a lo que se presenta en la teoría. Y es ahí donde nosotros podemos determinar o detectar ciertas enfermedades o ciertas patologías. Ahora, también la absorción pues viene determinada por un coeficiente llamado coeficiente de absorción. ¿Qué es el coeficiente de absorción? Pues básicamente es la probabilidad que tiene de absorber o la probabilidad de absorción de los fotones por la unidad de longitud de trayectoria infinitesimal, es decir, cómo va avanzando a través de nuestro tejido. Anteriormente les había hablado sobre la ecuación de transporte radiativo, que es justamente donde está involucrando toda esta parte de la propagación de la luz dentro de un tejido, ¿no? Aquí nosotros estamos considerando justamente el esparcimiento, la fuente que se utiliza. Aquí lo menciono como extinción, pero es básicamente un coeficiente de atenuación, el cual nosotros vamos a relacionar los coeficientes de absorción y de esparcimiento. Sale la divergencia, pues es el que me está midiendo como tal el flujo de la luz dentro del tejido. ¿Sale? Entonces, este tipo de ecuaciones o esta teoría, perdón, es básicamente difícil de resolver analíticamente por la cantidad de variables que se están manejando. Entonces, debido a la cantidad de variables que se maneja, pues uno tiene que empezar a buscar ciertamente otro tipo de métodos para poder checar cómo es que se está propagando la luz. Como se los mencioné, los científicos, o en este caso las personas que trabajan en esta área, tratan de hacer la resolución por métodos numéricos, en este caso por método de Monte Carlo, el cual pues ya no me va a considerar justamente esta parte, sino solamente me va a considerar eventos probabilísticos o eventos estocásticos, en los cuales van a ir determinando la probabilidad que tiene el fotón al momento de ir avanzando con nuestro tejido, es decir, qué probabilidad hay de que el fotón sea absorbido
o qué probabilidad hay de que el fotón se esparza, ¿no? Entonces, justamente este tipo de cuestiones, pues, se maneja mediante el método de Monte Carlo. Ahora, como se los mencionaba, el método de Monte Carlo, pues, nos proporciona una solución flexible y rigurosa al problema de transporte de luz en un medio turbio. Entonces, ¿cómo es que funciona el método de Monte Carlo? Aquí voy a hablarlo rápidamente o muy general, sale porque en el programa donde yo trabajo, pues ya viene implementado esto, ¿no? Digo, creo que ya, ahora sí que lo que se busca no es como tal volver a empezar desde cero, sino ya obtener o agarrar cosas que ya están hechas, pues justamente para poder evitarnos toda esta situación no sé, de volver a lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que hace el método de Monte Carlo es enviar un número de fotones deseados, uno envía cierta cantidad o cierto paquete de fotones, sale entonces el fotón al momento de ser enviado, pues va a tener un desplazamiento, ¿no? Se va a mover una cierta distancia. De esta manera, lo que va a hacer el método, lo que va a hacer el diagrama de flujo, pues va a ubicar si el fotón es absorbido, si el fotón se esparce o qué probabilidad hay de que haya reflexión interna del fotón. ¿Sale? Entonces, este es un paso o un proceso repetitivo hasta que se haya propagado el número de fotones deseado. Básicamente, pues también va a estar en el diagrama de flujo, pues esta cuestión de que si es absorbido, pues bueno, se manda hacia una dirección o se analiza y toma el dato. Si es esparcido, también analiza ese punto y toma el dato, ¿no? Entonces, de esta manera, pues vamos repitiendo como el ciclo y es así como funciona este método. Ahora, bueno, avanzando a esta parte, pues bueno, básicamente tenemos que checar, pues, como tal, cuáles son los problemas que se tienen actualmente. Actualmente el cáncer de piel pues es uno de los cánceres más comunes en el mundo. Tenemos cuatro tipos de cáncer de piel. Tenemos el de células basales, el de células escamosas, el melanoma y el de células de Merkel. Los melanomas en general son de cánceres que si no se atienden a tiempo pues pueden producir muerte en la persona, ¿no? Entonces, en este caso, el melanoma es bastante más agresivo que los anteriores. Si nos podemos percatar aquí en la imagen o en la figura 7, pues podemos ver qué tanto penetra un melanoma, ¿no? El cáncer, pues básicamente es un crecimiento anormal de las células epiteliales, sale de las células que se encuentran justamente en la parte superficial de la piel. Entonces es un crecimiento anormal. Ellos lo que hacen, pues la célula, pues normalmente la célula cuando empieza a fallar, por así decirlo, se empieza a regenerar, ¿sale? Aquí la situación es de que la célula al momento de que se empieza a regenerar, empieza a tener de una manera, se empieza a regenerar de manera normal. Empiezan a crecer más y más y más y más, y es lo que me está produciendo pues este tipo de tumores, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede, pues básicamente es que el melanoma tiene una mayor profundidad que los anteriores. Sin embargo, es menos común por ejemplo, el de células escamosas que el de melanoma. ¿Esto a qué se debe? Pues básicamente se debe a exposición a rayos ultravioleta, a la inmunodeficiencia en personas, por ejemplo, con VIH, o en personas que tienen algún otro tipo de cáncer, sale antecedentes o igualmente, pues ya cuando estamos mayores o cuando estamos grandes, al envejecimiento, pues igual solemos tener este tipo de complicaciones. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que están generándose para este tipo de tumores? Pues básicamente, actualmente, perdón, tenemos la cirugía, tenemos la radioterapia y la quimioterapia. Pero si nos percatamos, estos tres formas de tratar, pues son sumamente agresivas, ¿sale? Son sumamente invasivas, de tal manera que, por ejemplo, si yo meto a un paciente a tener quimioterapias, pues el paciente, aparte de ser un tratamiento bastante invasivo, pues justamente este paciente pues va a tener ciertos efectos secundarios, ¿sale? Se le pueden desarrollar otro tipo de enfermedades también al paciente. Entonces, ¿qué es lo que busca la biofotónica? Pues la biofotónica lo que busca es generar nuevos procedimientos que sean menos invasivos y que dejen menos efectos secundarios. Para esto, pues tenemos la terapia fotodinámica y la terapia con anticuerpos monoclonales, que esto va más relacionado a la parte química. En este caso, o en el trabajo que se está presentando, pues se basa más en la terapia fotodinámica, que es el tratamiento justamente de este tipo de tumores con luz, ¿sale? Entonces,
¿cuáles son los principios de la terapia fotodinámica? O qué es lo que sabemos actualmente de la terapia fotodinámica? Bueno, la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la FDA, pues se ha aprobado este tratamiento para ciertas afecciones oncológicas y no oncológicas, que, bueno, ahí mencionamos que están desarrolladas originalmente por Roswell Park. Es uno de los enfoques más interesantes y prometedores. ¿Por qué? Porque este tipo de terapias, pues, no suelen dejar a la persona con efectos secundarios, ¿sale? O los efectos secundarios que presentan son mínimos. Otro principal enfoque que se tiene en esta terapia, pues básicamente es que nosotros podemos tratar directamente al tumor, ¿sale? ¿Cuál es el principio que tiene esta terapia? Pues básicamente es estimular un fármaco que es sensible a la luz y este fármaco va a tener pues justamente reacciones químicas o fotoquímicas, lo cual va a producir que el tejido tumoral pues se destruya mediante esta irradiación. Aquí en el esquema 8, pues podemos ver distintos tipos de esquemas de acción de la terapia fotodinámica. Mencionaba que la terapia fotodinámica, pues básicamente es luz, droga o fotosensibilizador que se le conoce a esa droga o ese medicamento, ¿sale? Y que se genere como esta destrucción tumoral. ¿De qué manera podemos tener ese medicamento que les menciono? Podemos tenerlo de manera tópica, que es como lo tenemos en la figura 8, de manera tópica, o lo podemos implementar, este es un poquito más invasivo, por así decirlo, pero lo podemos aplicar de manera en forma de inyección, ¿sale? O de aplicación intravenosa. Es decir, nosotros podemos aplicar el medicamento ahí, el medicamento se va a concentrar en la zona del tumor y una vez que se concentra aquí, pues podemos irradiar con luz. Actualmente, ¿qué es lo que se está haciendo con terapia fotodinámica? Se está trabajando justamente en el Instituto Politécnico Nacional aquí en México para el tratamiento del virus del papiloma humano en mujeres. Entonces, esta terapia pues está teniendo bastante efectividad justamente en esta área del virus del papiloma humano y pues ya han estado haciendo algunas aplicaciones, por así decirlo, clínicas con ciertas pacientes. ¿Sale? Pues también podemos tratar otro tipo de infecciones, tal como es el hongo, o sea, el hongo, que son las cándidas o la cándida albicans, que es también una infección en las mujeres que se presenta justamente en la zona de la vagina, en los labios vaginales, o infecciones o bacterias, perdón, como la clamidia. Estas últimas dos se están manejando en el Instituto Nacional de Astrofísica, en el INAOE, pero no en mi parte, o no en mi área. Yo estoy trabajando más con cáncer de piel. Esta parte pues va más enfocada a otra área. Entonces aquí podemos ver básicamente el tratamiento antes y después de la aplicación de terapia fotodinámica en un paciente con acné inflamatorio. Sale donde aquí, pues bueno, podemos ver qué tan inflamado pues tenían sus folículos, por así decirlo, o esa parte de la piel. Y bueno, lo voy a agrandar para que podamos ver un poquito más. Y pues básicamente después de 2 semanas de tratamiento, pues qué tanto ha evolucionado el paciente, ¿no? Entonces, pues bueno, es como se puede indicar que la terapia fotodinámica pues sí ha funcionado para otro tipo de afecciones directamente en la piel. Ahora, ¿cuál es su mecanismo o sus principios básicos que les acabo de mencionar? Pues básicamente es la luz, ¿no? La luz es la fuente principal, por así decirlo. Tenemos el fotosensibilizador y les mencionaba anteriormente que yo necesito destruir el tejido. ¿Cómo voy a destruir el tejido? Pues mediante el oxígeno que se produce. Entonces, vamos paso a paso. La luz. La luz, pues como tal, creo que todo el mundo lo conocemos, que está conformada por el espectro visible y el espectro que no podemos visualizar, ¿no? Tiene determinadas ciertas longitudes de onda, la luz que viene viajando a distintas longitudes de onda, perdón. Entonces, aquí pues básicamente vamos a tener algo que se le denomina como ventana terapéutica. Es decir, esta ventana terapéutica refiere a las longitudes de onda que uno puede utilizar justamente para que el paciente no presente ciertas complicaciones, ¿sale? Si yo presento longitudes de onda, por ejemplo, por debajo de los 500, porque todavía incluso en los 500 se puede manejar, pero si yo presento a pacientes o trato a pacientes con longitudes de onda menos de los 500, pues puedo llegar a romper ciertos enlaces que están dentro de su piel o dentro de su organismo y puedo provocar otro tipo de afecciones, ¿no? Incluso con longitudes de onda pasando los 1200 nanómetros. Entonces, se ha visto, se ha identificado justamente esta llamada ventana terapéutica, donde lo conveniente es usar longitudes de onda entre 600 y 1200 nanómetros.
Si nos damos cuenta, pues nos vamos acercando más al infrarrojo, ¿sale? Entonces, ¿qué otro tipo de cuestiones necesitamos para este tipo de terapias? El fotosensibilizador. ¿Qué es el fotosensibilizador? Pues les decía, es este medicamento, esta droga como tal, el cual esta droga pues debe de tener ciertas propiedades o ciertas características también para que puedan ser introducidas en el organismo. ¿Por qué? Porque pues no puedo introducirme cualquier cosa, ahora sí que en mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues este fotosensibilizador debe de tener solubilidad en agua o debe ser soluble en agua, debe tener una pureza, una estabilidad química y una fotoestabilidad, debe tener una alta capacidad de generación cuántica de oxígeno, un alto coeficiente de absorción molar, una alta selectividad, sale de seleccionar el tumor que vamos a trabajar, una acumulación rápida dentro del tumor, y no debe de ser citotóxico en la oscuridad. ¿Sale? ¿Por qué no debe de ser citotóxico en la oscuridad? Como estamos trabajando con luz, entonces si yo coloco por ejemplo, un fotosensibilizador que reacciona también a la oscuridad, entonces ese fotosensibilizador va a estar como tal encendido, lo podemos llamar como encendido dentro de nuestro organismo. Entonces va a seguir generando reacciones químicas que pues no son convenientes para nosotros, ¿no? Entonces necesitamos ubicar ciertos fotosensibilizadores que no presenten este tipo de propiedades. Se ha dado el caso ya, por ejemplo, hay un tipo de droga, un tipo de fármaco que se llama Fotofrin, que fue aprobado por la FDA anteriormente en los 70s, en el cual pues se ha estado trabajando con él y ha sido como el más, por así decirlo, el más popular, pero los pacientes presentan alta fotosensibilidad después del tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que a pesar de que ya le hicieron el tratamiento, el fotosensibilizador sigue en su piel o sigue en su organismo. Entonces, al momento de que sale al sol, pues empieza a generar nuevamente pues este tipo de reacciones y justamente en lugar de tratar o justamente en lugar de mejorar, pues no pues básicamente no mejoramos, ¿no? Sino que empeoramos. Incluso pues tienen que estar cerca de un mes a veces sin poder salir a la luz solar, porque si no, pues vamos a tener complicaciones justamente en el tratamiento. Y por último, el oxígeno. ¿Sale? El oxígeno creo que es la parte más importante de la terapia fotodinámica. ¿Por qué? Porque esta va a depender justamente de las características del fotosensibilizador, del tiempo que voy a administrar la luz en el paciente, ¿sale? Y del flujo que tiene el oxígeno en el tumor. Esto va relacionado justamente con la generación cuántica que se va a explicar pues, en la siguiente o en el siguiente slide, que es la parte del diagrama de Jablonski. No sé, para los que están tal vez en la parte de cuántica, perdón, pues creo que ya están relacionados un poquito con la parte del diagrama de Jablonski, que es lo que sucede, pero básicamente o rápidamente lo que sucede con este diagrama, pues nos explica cómo es este proceso fotofísico al momento de utilizar un fotosensibilizador. Entonces, nosotros vamos a considerar el fotosensibilizador que está justamente en su estado base. ¿Sale? Entonces, si yo irradio luz o si yo irradio, el fotosensibilizador lo que va a hacer es absorber toda esa energía. Al momento de que el fotosensibilizador absorbe toda esa energía, pues ahora sí que se va a excitar. ¿Sale? Va a excitar y vamos a llegar a un estado, a un siguiente estado que se le llama estado singlete. ¿Sale? Aquí tiene tanta energía ese fotosensibilizador que lo que va a generar o lo que va a producir es va a querer despojarse de ella. Entonces, existen dos mecanismos de liberarse de esa energía como tal. Mediante emisión radiativa, que se le conoce como fluorescencia, ¿sale? O también la puede emitir mediante conversiones internas que me producen o que generan calor. ¿Sale? Aquí lo que se va a generar para que se produzca este tipo de terapia fotodinámica, pues no se va a liberar mediante fluorescencia, sino se emite mediante calor, pierde tantita energía, pero no la suficiente como para llegar a su estado base, sino que aquí el fotosensibilizador se queda en un estado triplete, es decir, tiene suficiente energía todavía como para seguir emitiendo luz. En este estado triplete, el fotosensibilizador puede emitir luz mediante fosforescencia o igual, puede perderla mediante conversión interna, que es generalmente calor, o incluso puede transmitir o puede transferir esa energía a la molécula que se encuentre más cerca. Aquí lo que nosotros necesitamos, pues es justamente que en este estado, que se le conoce como estado triplete, pues le transfiere esa energía a la molécula más cerca.
Y aquí es donde nosotros entramos justamente con las moléculas. Necesito que la molécula de oxígeno, que está en su estado base, que es donde la tenemos aquí, pues reciba como tal esa energía. Entonces, al momento de que recibe esa energía, ahora el oxígeno es el que se encuentra ya activado, ¿sale? El oxígeno ya se encuentra activo. El fotosensibilizador pues ya pierde toda su energía, se queda otra vez en su estado base, pero ahora la que tiene la batuta, por así decirlo, la que tiene el balón, por así decirlo, o el control de toda esa energía, pues es justamente el oxígeno. Al momento de que el oxígeno gana esa energía, pues llega a un estado de singulete o a otro estado o cuántico, por así llamarlo, y aquí el oxígeno es bastante reactivo. A este se le conoce como especies reactivas de oxígeno, la cual es tan tóxico que lo que va a producir en la molécula que está, o lo que va a producir, perdón, en la célula que está con él, pues va a ser un proceso de muerte. ¿Sale? Si tenemos una adecuada oxigenación o una adecuada especie reactiva de oxígeno, podemos producir lo que se llama la apoptosis. ¿Sale? La apoptosis lo que hace es justamente la muerte celular por sí misma, o ahora sí que lo podemos llamar como el suicidio celular. ¿Sale? Aquí lo que se genera pues es que la célula detecta que está mal ya y ella misma decide pues morir, ¿no? Así cuando nosotros nos quedamos así de todos friqueados, cuando no entendemos algo y que ya mejor decimos ya vaya hasta aquí, pues justamente así la célula dice hasta aquí llegué y me mato. Entonces lo que nosotros queremos es justamente esto, que la célula tenga esa muerte entre comillas natural, sale que ella misma se esté matando, ¿no? Y tenemos la otra parte. Cuando es tan reactivo este oxígeno, podemos producir también lo que se llama necrosis. Aquí el oxígeno lo que va a hacer es romper todas las membranas celulares, pero pues básicamente aquí la célula no se va a morir, sino va a quedar pues dañada, por así decirlo. Entonces al quedar dañada, si lo queremos ver físicamente, lo que se va a producir en nuestro cuerpo va a ser inflamación, va a ser, se van a hacer como llagas, ¿sale? Todo ese tipo de cuestiones se van a producir en la necrosis. Es por eso que nosotros necesitamos tener como una generación cuántica de oxígeno lo suficiente para que se produzca la muerte natural o el suicidio celular, por así decirlo, y no llegar a un punto de necrosis. Entonces creo que lo más importante, o considero que lo más importante, pues básicamente es la parte del oxígeno, que fue lo que mencioné anteriormente. ¿Sale? Entonces aquí si podemos ver en la imagen o en la figura 13, se muestra justamente la diferencia entre la necrosis y la apoptosis. Digo, son términos que a lo mejor como físicos o la mayoría como físicos no entendemos o no comprendemos muy bien porque es la parte biológica, por así decirlo, pero pues digo, sí, en esta parte de biofotónica que es por eso que me gusta, porque es multidisciplinaria, entonces tiene que aprender uno de cada área, ¿no? Tanto de química como de física y como biología. Entonces, pues aquí es donde nosotros tenemos que saber diferenciar pues esta parte, ¿no? ¿Qué es la necrosis y qué es la apoptosis? Ahora, ¿qué limitaciones tiene la terapia fotodinámica? Bueno, la terapia fotodinámica pues tiene la incapacidad para tratar tumores sólidos y voluminosos o tumores muy profundos. ¿Por qué? Por la misma cuestión de que la luz no puede penetrar tan profundo, ahora sí que el tejido, no puede penetrar tanto la piel, ¿sale? Entonces, ¿qué ventajas tiene la terapia fotodinámica como tal? Como les mencionaba, presenta menos efectos secundarios, es poco invasiva, la duración de tratamiento es muchísimo más corta a comparación de una quimioterapia, por ejemplo, suele ser ambulatoria y pues bueno, también de términos estéticos, pues nos va bastante bien porque no nos dejan ni cicatrices ni nada, ¿sale? Entonces, pues bueno, esta es una de las grandes ventajas, aparte de que son de bajo costo. Desventajas, como les mencionaba, la fotosensibilidad después del tratamiento. ¿Sale? Existen fotosensibilizadores que pues se quedan todavía activos y pues uno no puede salir pues prácticamente a ningún lado porque pues básicamente se va a activar y pues vamos a generar más reacciones ahí, ¿no? La eficacia del tratamiento pues va a depender de todo lo que estoy suministrando, es decir, de cómo voy a suministrar la luz. Debe de haber dosis específicas para poder suministrarla y poder activar y generar este tipo de reacciones cuánticas de oxígeno, ya que si no, pues ya vemos que podemos producir pues este tipo de inflamaciones, ¿no? La oxigenación del tejido, que es lo que les mencionaba, que debo de llegar como al punto adecuado, pues para producir la oxigenación adecuada. Y bueno, prácticamente es imposible para tratar cánceres metastásicos con la tecnología actual. ¿A qué me refiero con cánceres metastásicos? Pues son cánceres que se van esparciendo, que se van
no me gusta decir difuminar ahí en el tejido, pero pues que se van sí, desplazando, se van desplazando, perdón, se van regando por todo el cuerpo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son, ahora sí que los principales o las principales cosas que nosotros tenemos que estar investigando para poder llegar a trabajar ya bien clínicamente con la terapia fotodinámica? Primero, con la penetración de la luz. Es un problema que se tiene actualmente, ¿sale? Tenemos que ver qué tanto podemos penetrar nosotros. Eh, Tenemos que trabajar también con los fotosensibilizadores, ¿sale? Es decir, tenemos que ver qué fotosensibilizadores se pueden concentrar solamente en la parte del tumor. Una vez que se tiene eso, pues también tenemos que checar en qué punto vamos a liberar el oxígeno suficiente, pues justamente para poder matar ahora sí que la célula, ¿no? Y posteriormente, pues combinar todas estas estrategias, pues para poder tener una terapia fotodinámica efectiva, por así llamarlo. Ahora, actualmente tratando de curar, o bueno, no de curar, tratando de mejorar todas estas técnicas de terapia fotodinámica, como lo menciono, son áreas multidisciplinarias, entonces se busca en ayuda de otro tipo de áreas, sale tal como es la nanotecnología, para poder llegar a implementar este tipo de fotosensibilizadores o poder meterlos en nuestro organismo. Entonces, para esto la nanotecnología pues propone el uso de nanopartículas. Sale el uso de nanopartículas como medios, se podrían decir, de cápsulas, sale para guardar en esa cápsula pues el fotosensibilizador y mandarlos directamente hacia el tumor. O incluso también nosotros podemos, ¿cómo se podría decir? También podemos diseñar la nanopartícula de tal manera que todo el fotosensibilizador se encuentre en la parte externa, en la membrana de la nanopartícula y se vaya como tal ahí difuminando, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Pues podemos obtener propiedades bioquímicas adicionales, pueden darnos volúmenes grandes de distribución y absorción eficiente por las células, tienen una liberación controlada de los fármacos, es decir, no se va a liberar ahora sí que de sopetón, ¿no? No sé si lo hemos visto, por ejemplo, cuando tomamos nosotros una cápsula, sale, pues la cápsula en nuestro organismo, pues va liberando el fármaco poco a poco, no es como que se libere de manera inmediata, ¿no? Entonces, es lo que se está buscando aquí también. Y por último, la acumulación preferencial en el sitio del tumor. Uno le puede dar la indicación a la nanopartícula de decirle, bueno, si yo la trato o la manipulo, puedo poner aquí como la parte del ADN del tumor, por así decirlo, y puedo decirle, vete para allá, como se les considera como nanovectores. ¿Sale? Le voy a dar la indicación, tú te puedes ir para allá, tú te vas para allá, ¿sale? Entonces, de esta manera la nanopartícula pues, se va a dirigir hacia donde nosotros le estemos indicando. Entonces, en algunos artículos, ¿qué es lo que se estudia? Pues justamente qué tamaño debe de tener la nanopartícula, qué forma debe de tener, cuántas nanopartículas yo debo de tener y al final pues su índice de refracción, ¿no? Porque recordemos que al final de cuentas estamos trabajando con luz. Entonces, como les mencionaba, la terapia fotodinámica es un tratamiento el cual requiere una dosis adecuada de luz para llegar a todos los puntos específicos del tumor. Esto pues con la finalidad de poder erradicarlo. Entonces, ¿qué es lo que estoy trabajando yo? Lo que trabajé. Obtuve distribuciones espaciales de radiación óptica utilizando nanopartículas de oro y sin usar nanopartículas. Esto para ver qué tanto influye el uso de nanopartículas. ¿Sale? ¿En dónde lo estoy utilizando? Pues en un programa, en un software que se llama MATLAB. ¿Sale? ¿Y qué quiero obtener? Pues quiero obtener la profundidad de penetración. ¿Sale? Para esto, pues yo voy a mencionar, la mayoría tal vez no esté relacionado con ese tipo de fármacos, pero se les llaman cianinas, porfirinas y bacterioclorinas. ¿Por qué estoy eligiendo estos fármacos? Porque estos fármacos se activan a ciertas longitudes de onda, ¿sale? Estos fármacos los puedo activar con ciertas longitudes de onda, tal cual es, por ejemplo, la cianina, yo la puedo activar a una longitud de onda de 550 nanómetros. Las porfirinas yo las puedo activar a una longitud de onda de 630 y las bacterioclorinas yo las puedo activar a una longitud de onda de 750 nanómetros. Entonces, básicamente esta es toda la estructura como tal del programa, o bueno, de lo que se pretende. ¿Qué software estoy utilizando? Les mencioné que utilizo MATLAB, pero hay un programa ya específico justamente para tratar este tipo de cosas, ¿no? Tenemos lo que se llama como EMSIL MATLAB, sale que es un programa para la propagación de fotones en medios turbios, utilizando pues justamente la primera parte del método Monte Carlo. ¿Qué ventajas tenemos? Pues nosotros podemos diseñar justamente los tejidos,
¿sale? Uno puede diseñar el tejido como tal, utilizando pues este software, puede diseñar ese tejido. ¿Qué ventaja tengo? Utilizo menos memoria. La versión actual pues admite funciones de subprocesos múltiples, es de acceso libre, ¿sale? Y si se dan cuenta, el enmallado, por así decirlo, como se le llama o se le conoce, pues me da una definición volumétrica más precisa, ¿sale? De lo que yo quiero como tal simular. ¿Qué desventajas tiene? Pues bueno, en mi caso, y puse aquí como desventaja porque es particular, yo no estoy muy relacionado con la parte computacional, entonces para mí fue un poquito complicado checar los parámetros y las entradas que utilizan porque a veces suelen ser un poquito más, como hay confusas, ¿sale? Pero básicamente, pues esta es una de las ventajas que tiene este software, EMC Lab. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Pues primero construyo mi malla, ¿sale? Primero se tiene que pasar a construir la malla, selecciono la fuente y lo único que tengo que investigar, por así decirlo, son mis parámetros ópticos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo construyo la malla? Pues básicamente tiene también el mismo software, lo tiene integrado, la aplicación Iso2Mesh, donde uno va a generar pues justamente estos figuras tetraédricas, por así llamarlas, que van a ir componiendo cada parte de mi tejido. Aquí pues estoy poniendo un ejemplo que mencionan ellos en uno de sus artículos, más adelante yo les voy a enseñar creo que la parte del tejido, ¿sale? Pero pues aquí nosotros podemos irnos aproximando un poquito más a la realidad física. Posteriormente pues tenemos la selección de fuentes, es decir, qué tipo de haz voy a utilizar, ¿sale? En este caso una luz de láser, una luz LED, no sé, qué tipo de fuente yo voy a utilizar, ¿no? A qué longitudes de onda por los tipos de fotosensibilizadores que voy a ocupar. Y por último, pues los parámetros ópticos, tanto del tejido de la piel como de los parámetros ópticos de las nanopartículas. Entonces, ¿cómo puedo obtener estos parámetros ópticos? Pues básicamente hay técnicas ópticas para poder obtener, ¿no? Podemos obtener mediante espectroscopía Raman, mediante espectroscopía de absorción, podemos obtener también mediante esferas integradoras, ¿sale? Que ocupa la reflexión total interna. Entonces, nosotros podemos obtener básicamente estos parámetros con técnicas ópticas. ¿Qué es lo que quiero obtener? Pues los coeficientes de absorción, de esparcimiento, que son los principales en nuestro tejido cuando interactúan con luz, la anisotropía y el índice de refracción. Hay algunos parámetros que pues ya se encuentran publicados, ¿no? Entonces pues ya solamente es cuestión de revisar ahora sí que la parte de los artículos que se encuentran en la red. Entonces, básicamente, aquí lo que yo tengo, pues es justamente un carcinoma escamocelular, ¿sale? Que es como el diagrama del carcinoma escamocelular, donde nosotros tenemos la epidermis, la dermis, la hipodermis y pues parte del músculo, ¿no? Aquí lo que yo voy a utilizar, pues justamente esta primer parte o esta parte que yo tengo aquí de color amarillo me va a representar la epidermis, donde ya está aquí afectada por la parte del carcinoma. ¿Cómo es que yo voy a indicar que ya está afectada por la parte del carcinoma? Pues justamente por estas propiedades ópticas. Aquí el modelo que se está presentando, este modelo que presento, es el más sencillo que podemos hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros podemos involucrar ya vasos sanguíneos y todo tipo de cuestiones que tiene un tejido, pero pues primero necesitamos ver cómo se propaga en un medio ideal, por así decirlo. Entonces, esta es como la parte más sencilla, por así decir, de un tejido. Y esta última parte o esta capa que está en color azul, pues representa justamente a la dermis. Sale donde cada color, por así decirlo, va a tener sus distintas propiedades ópticas. Sale, aquí las podemos ver. Por ejemplo, aquí yo estoy mencionando que voy a tener un tejido, sale de dos capas, estoy teniendo este tejido de dos capas, estoy mencionando aquí las propiedades ópticas de cada capa, sale donde este 0011 pues corresponde a la parte del aire, y ya de ahí pues viene la parte de mi carcinoma y la parte de mi dermis. ¿Vale? Entonces, una vez que ya nosotros hacemos como tal esta simulación y ponemos las propiedades ópticas, pues vamos a considerar ahora sí específicamente las especificaciones de las, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros utilizamos aquí? Pues los parámetros que se utilizan pues son basados en la efectividad de resultados de publicaciones recientes. En este caso se considera pues un haz de luz láser, se considera la posición de la fuente pues justamente a la mitad, ¿sale? Yo la estoy considerando justamente aquí a la mitad, y estoy considerando que va a incidir ahora sí que de manera vertical, por así decirlo, de tal manera que va a iluminar directamente. Sale aquí menciono qué tipo de fotosensibilizadores pues voy a estar ocupando, cianinas, porfirinas y bacterioclorinas para cada longitud de onda, que son 550, 650 y 750. Ahora,
¿Qué es lo que necesito obtener? Pues justamente mis parámetros ópticos, ¿no? Pues para poder yo hacer la simulación y poder, no sé, decir que estoy simulando piel. Para esto, pues básicamente aquí lo estamos obteniendo de una publicación, ¿vale? Donde aquí nos está mencionando el coeficiente de absorción, el coeficiente de esparcimiento reducido, el cual me describe la difusión de fotones de manera aleatoria. Aquí viene la fórmula justamente para obtener el coeficiente de esparcimiento. Solo es cuestión de despejar y pues vamos a ir obteniendo pues básicamente cada uno de los parámetros, ¿no? Este es para en el caso cuando yo no utilizo nanopartículas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo utilizo nanopartículas? Pues justamente lo que les mencionaba, tengo que checar la forma, el tamaño, la concentración y sus propiedades. Entonces, la forma que yo voy a tomar va a ser una forma esférica, porque son las que más se adaptan a nuestro organismo. ¿Sale? Tenemos el tamaño, voy a tomar radios de 80 nanómetros. En artículos que se publican mencionan que una nanopartícula con mayor radio va a presentar mejores propiedades que una nanopartícula que presenta radios muy, muy pequeños, ¿sale? Y la concentración tiene que ser lo suficientemente grande, pues justamente para esto, ¿no? Las propiedades que vamos a estar ocupando, el índice de refracción, pues básicamente de nuestra nanopartícula. En este caso necesito el índice de refracción del loro. Entonces, como les mencionaba, pues las nanopartículas pues van referente a, o se pueden describir mediante la teoría de Mie cuando tenemos una interacción básicamente con la luz. Entonces, la teoría de Mie pues es una teoría físico-matemática en el cual me menciona el esparcimiento de ondas electromagnéticas por partículas esféricas homogéneas. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a tener la expresión justamente para obtener estos coeficientes de esparcimiento y de absorción, que vienen básicamente basados pues justamente pi por radio al cuadrado, pues todos sabemos que pues es nuestra, ahora sí que es el área de nuestra esfera, ¿no? Por así mencionarlo. Tenemos este factor de eficiencia que corresponde al factor de eficiencia de absorción, es decir, qué tanto me está absorbiendo a mí esa nanopartícula, y el factor de esparcimiento, qué tanto está esparciendo esa nanopartícula a mi luz. Y por último, la concentración de las nanopartículas. De igual manera, si nosotros lo queremos representar de manera teórica, por así decirlo, o lo queremos poner desde un principio en un aspecto computacional, pues básicamente esta es la teoría de Mie, ¿no? Donde nos está describiendo justamente, pues aquí los valores de mi amplitud de mis ondas electromagnéticas, me está describiendo los coeficientes de extinción, de esparcimiento y de absorción, ¿no? Entonces esto igualmente no lo desarrollé yo porque al final de cuentas ya hay calculadoras también específicas que ya uno solamente llega y pone los datos y literal pues uno ya obtiene lo que necesita, ¿no? Entonces aquí yo estoy utilizando esta calculadora del esparcimiento de Mie, en el cual pues nos está pidiendo el diámetro de la esfera, la longitud de onda en el vacío, el índice de refracción del medio, el índice de refracción real de la esfera, sale el índice de refracción negativo de la esfera también, y su concentración. Sale, entonces aquí yo si meto mis parámetros, rápidamente yo obtengo los valores que pues justamente necesito para colocarlos en mi simulación. Entonces, con nanopartículas, pues estas son las propiedades ópticas que yo estoy obteniendo, justamente para un radio de 80 nanómetros y la concentración que pues anteriormente creo que no lo mencioné, pero pues es esta concentración que es de 4 por 10 a la 21, me parece. No, acá está. Ajá, 4 por 10 a la 21, ¿sale? Entonces la concentración que yo estoy ocupando. Ahora, ¿cuáles son los resultados que estamos obteniendo justamente con el uso de nanopartículas? Aquí nosotros estamos viendo para el uso de las cianinas. Las cianinas, espero que se logre apreciar un poquito la imagen. Se ve un poco borrosa, pero bueno, espero que se logre apreciar. Pues justamente aquí nos está diciendo esta tablita o ahora sí que esta barra que tenemos aquí de colores, nos indica qué tanto está absorbiendo, por así decirlo, ahora sí que el tejido, ¿sale? Y justamente esta parte nos está indicando qué tanto está penetrando la luz dentro del tejido. Entonces, aquí podemos ver o se puede visualizar que está penetrando cerca o aproximadamente de 1 milímetro nada más cuando no estamos utilizando nanopartículas. ¿Sale? Y tenemos una concentración de 1. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos nanopartículas? Pues básicamente la penetración se reduce significantemente, ¿sale? Pero la absorción está aumentando, lo estamos teniendo en 1.5. Entonces aquí lo que nosotros podemos visualizar de primera instancia, pues es básicamente que cuando yo uso nanopartículas, lo que se va a generar es que el tejido me va a absorber un poquito más el fotosensibilizador
y de tal manera al momento de irradiar, pues voy a tener una mayor absorción, ¿sale? Pero aquí pues la situación es de que me está penetrando menos para una longitud de onda de 550 nanómetros. Ahora, para una longitud de onda de 650 nanómetros, pues aquí podemos ver también igual qué tanto me está absorbiendo. Está alrededor de un parámetro de 0.35, sale, me está penetrando alrededor igual de 1.2, 1.3 aprox. Y si nosotros nos vamos al caso cuando estamos utilizando nanopartículas, aumenta justamente ese valor de la absorción, pero la penetración empieza a disminuir. Y vamos con 750 nanómetros, sale con 750 nanómetros, exactamente lo mismo. Tenemos aquí que la absorción está en un parámetro de 0.12, va aumentando su penetración, sale, pero cuando yo uso nanopartículas, la penetración disminuye también, y justamente el valor del coeficiente, digo, del parámetro de absorción, pues aumenta. ¿Sale? Entonces aquí pues rápidamente se puede sacar como una conclusión, que el uso de nanopartículas pues sí, coincide con la parte teórica, por así decirlo, que nos menciona, que uno puede, que uno tiene mayor capacidad de absorción, ¿sale? Pero aquí también estamos viendo que si yo utilizo nanopartículas, pues voy a tener menos penetración al momento de que interactúa el tejido, pues justamente con la luz. Ahora, ¿yo cómo lo puedo comprobar teóricamente? Ahora sí que cómo puedo comprobar teóricamente lo que estoy obteniendo, ¿no? Entonces, hay algo o hay ciertas ecuaciones que nos permiten aproximar, por así decirlo, los valores que yo voy obteniendo, ¿sale? Entonces, tenemos lo que se llama la profundidad de penetración de la luz, que viene en función justamente de toda la teoría previa, digo, ya no me puse aquí como tal a desarrollarla, ¿sale? Pero la profundidad de penetración básicamente se define como la profundidad en la que la intensidad de radiación dentro del medio va decayendo 1 sobre E, que es un valor aproximado de 0.3, me parece. Entonces, aquí tenemos que la profundidad de penetración yo la puedo ocupar o yo la puedo describir mediante esta expresión, sale donde se toma en cuenta pues justamente los coeficientes de esparcimiento. Este coeficiente de penetración efectiva considera el coeficiente de esparcimiento y el coeficiente de absorción, sale, también basta solamente sustituir, poner los valores que uno obtuvo previamente y pues podemos obtener pues justamente las profundidades que nos va arrojando la simulación, ¿no? Entonces, tenemos la profundidad de penetración en un tejido con carcinoma escamocelular, de una longitud de onda, o utilizando una longitud de onda de 550 nanómetros, que está penetrando cerca de 0.6 milímetros. De 650 nanómetros me penetra cerca de 1.17, y con 750 nanómetros me penetra 1.67 milímetros. Ahora, ¿qué pasa cuando yo utilizo nanopartículas de oro? ¿Sale? Cuando yo dopo mi tejido con nanopartículas de oro, nosotros tenemos una profundidad de penetración en 550 nanómetros de 0.48 milímetros, con 650 nanómetros de 0.73 milímetros, y de 750 con 0.85 milímetros. Entonces, si nos percatamos, la profundidad de penetración es muchísimo menor cuando yo utilizo nanopartículas que cuando yo no utilizo nanopartículas. Entonces, aquí tenemos otro problema al cual nos vamos a estar enfrentando. Ahora, yo, ¿cómo puedo? Ya resolví, por así decirlo, la parte de la absorción, ¿no? Yo ya resolví porque ya nos dimos cuenta que cuando yo utilizo nanopartículas, la absorción es muchísimo mayor, ¿no? Pero ahora yo, ¿cómo puedo resolver pues justamente esa parte de poder penetrar más? Y yo no me puedo extender ahora sí que hasta la parte final de la ventana terapéutica, ¿no? Justamente conforme nosotros vamos avanzando, conforme la longitud de onda va aumentando, 850, 950, 1000, pues obviamente la penetración va a ser mayor, pero hay que recordar que el fotosensibilizador pues va a depender justamente de la longitud de onda. ¿Sale? Entonces ese fotosensibilizador pues no va a actuar a cualquier longitud de onda. Y justamente pues son como las partes o es como los retos que se está enfrentando actualmente, ¿no? Se necesitan desarrollar fotosensibilizadores justamente que actúen a longitudes de onda más, ahora sí que más grandes. Se necesitan desarrollar nanopartículas también que a lo mejor me permitan no tener una reducción en la profundidad de penetración. ¿Sale? Entonces todo esto actualmente pues está siendo investigado.
De esta manera, pues yo puedo concluir justamente que la importancia de los modelos predictivos en la propagación de la luz en el tejido, pues nos da una idea más o menos de lo que uno puede esperar al utilizar la luz en terapias como la terapia fotodinámica, ¿no? También puedo identificar las ventajas que se tienen al utilizar nanopartículas como vehículos portadores de fotosensibilizadores. En este caso, pues tenemos una mayor capacidad de absorción. ¿Esto que nos va a ayudar? Pues nos ayuda a entender que con su uso, pues es posible superar la naturaleza hidrofóbica de varios de estos fotosensibilizadores, ya que, pues bueno, estos medicamentos suelen ser hidrofóbicos, es decir, yo no los puedo combinar, o sea, yo no los puedo meter en agua, porque pues no funcionan. ¿Sale? Entonces, pues esto del uso de nanopartículas, pues justamente me va a ayudar, pues justamente a superar esa hidrofobia, ¿no? También el uso de nanopartículas, pues nos disminuye la profundidad de penetración en un tejido afectado por un carcinoma. Pudimos ver que se obtuvo una máxima penetración de 0.8 milímetros para la mayor de las tres longitudes de onda utilizadas. Y por último, también el modelo predictivo nos puede ayudar a favorecer el conocimiento de la dosimetría necesaria en terapia fotodinámica, ya que pues digo, nosotros no somos, ahora sí que si nosotros queremos pasar a la parte clínica, pues no puedo hacerlo como de prueba y error, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, en la maestría un doctor nos comentaba que aquí en México, o al menos en México, no les dan, por ejemplo, a los optometristas un curso de cómo operar con láser, ¿no? Básicamente lo que hacen los optometristas aquí en México, pues es a prueba y error. Ellos tienen que ir checando qué tanto no le tienen que pasar ahí, porque si no, pues dejan al paciente ciego, ¿no? Entonces, pues sí, pues, en cierta parte tienes razón, porque aquí en México, pues no tenemos como tal, este, ¿cómo se les dice? No tenemos escuelas o prácticamente en la escuela de optometría, por así decirlo, no les enseñan qué tanto deben de irradiar, a qué dirección deben de irradiar. Entonces, pues digo, esto nos ayuda, los modelos predictivos, perdón, nos ayuda básicamente pues a esto, ¿no? A ver, a nosotros simulando qué tanta de luz le podemos enviar, qué tanta de luz pues podemos recortar y cosas de ese estilo, ¿no? Para no pasar como un aspecto más clínico. Y bueno, por último, también el uso de nanopartículas actualmente, específicamente las de oro, no tienen o no están siendo implementadas de carácter clínico. ¿Por qué? Porque están presentando citotoxicidad en pacientes. Entonces también se tiene que trabajar justamente con nanopartículas y se tienen que, se me fue la palabra, pero se tienen como modificar, ¿sale? Se tiene que modificar la estructura de tal manera que ya no tengan esta citotoxicidad para con el paciente. Entonces, por último, ¿qué se tiene como trabajo futuro? En particular, pues bueno, ya se ha estado estudiando el proceso fotofísico, el proceso fotoquímico, ¿sale? Pero aquí lo que yo estoy utilizando, pues es básicamente la parte física, ¿sale? En este modelo, pues solamente se está utilizando la parte física. Si se dan cuenta, yo necesito también tomar en cuenta el parámetro de la generación cuántica del oxígeno, ¿sale? Yo necesito tomar en cuenta esa reacción que va a tener el fotosensibilizador con la célula. En este caso, pues se le conocen como procesos fotoquímicos. También existen modelos predictivos con procesos fotoquímicos que pueden ser implementados para que de esta manera yo pueda como tal juntar todo y ahora sí decir qué tan efectiva es mi terapia fotodinámica, ¿no? Aquí yo lo único que estoy evaluando solamente es cómo la luz se está propagando. Yo no estoy evaluando qué tan eficaz es mi terapia, tampoco estoy evaluando qué tanto mi fotosensibilizador puede afectar o no. Esto solamente me está dando una idea. ¿Sale? Pero para que yo pueda tener algo más completo, pues sí necesito básicamente pues mi proceso fotoquímico, ¿no? Entonces, para el trabajo doctoral, pues se pretende estudiar este proceso fotoquímico. Sinceramente, yo prefiero dárselo, esta parte computacional, pues ahora sí que al estudiante que me vayan a mandar, porque la verdad no me gusta esta parte. Entonces, yo prefiero dedicarme más a la parte experimental. Entonces, ¿qué también se pretende hacer? Pues estudiar la aplicabilidad de la instrumentación óptica. Es decir, como mencioné anteriormente, pues se necesitan técnicas ópticas para poder obtener pues los parámetros, ¿no? En este caso, pues yo no puedo obtener como tal un parámetro, digo, yo no puedo observar todos los parámetros de todos los tejidos, ¿sale? Solamente están como específicos. Por ejemplo, el cáncer de mama ya tiene sus parámetros, el BPH, el cáncer de piel, pero pues también existen otro tipo de cánceres, entonces uno pues también tiene que manipular ese tipo de tejidos. Sale posteriormente la aplicación de técnicas ópticas y al final pues mi principal interés o en lo que se va a concentrar básicamente mi trabajo doctoral pues va a ser en estudiar y caracterizar fotosensibilizadores, pues justamente para obtener estas generaciones cuánticas de oxígeno para poderlos aplicar en terapia fotodinámica.
Entonces, pues bueno, eso sería todo por mi parte. Sale, gracias por su atención.